¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora en que usted decida darle clic para ver su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz, director de Consulta, y como siempre es un gusto compartir los micrófonos con Patricio. Patricio Lima, un gusto estar aquí. Gracias Martín, una vez más por invitarme a este programa que se ha ido ubicando seguramente entre los programas de opinión que nuestro público espera, el auditorio. Gracias a ti por la invitación y desde luego a quienes nos siguen, a quienes se toman de su valioso tiempo para seguir nuestros comentarios y nuestras opiniones, pues doblemente agradecido. Sí, y aquí estamos en los estudios de nuestro tocayo, que se llama Martín Rodríguez, y en los estudios en línea donde se produce asuntos noticiosos, donde se dan a conocer acontecimientos que día a día se van generando. Y hoy estamos aquí y queremos hablar, Patricio, de un tema que es obligado, un tema que ha generado muchos comentarios, muchas opiniones, tanto a favor como en contra, y nos referimos al primer informe de gobierno del presidente López Obrador, que para algunos fue centrado, objetivo, y que para otros fue la revelación del gran fracaso que para muchos representa la cuarta transformación, Patricio. Mira, Martín, voy a empezar con un comentario, digamos, muy contundente, rotundo, pero que desde luego abre la posibilidad de hacer un análisis, yo diría, más objetivo y no yéndonos a los extremos. Yo no voy a sudar calenturas ajenas de los que critican todo del primer mensaje, del primer informe de Andrés Manuel López Obrador y ven a su gobierno negativo casi en todo, o lo contrario, aquellos que transpiran una calentura a favor de López Obrador, de que es casi el salvador de este país. Yo quiero ubicarme en un primer comentario porque pretendo abordar tres diferentes, digamos, partes en este programa, lo que ha sido este mensaje de Andrés Manuel López Obrador. En un primer momento decir que el país se lo dejaron en ruinas. ¿Y quiénes se lo dejaron en ruinas? Aquellos que ven negativo todo ahorita. Y voy a decir desde Beatriz Paredes, que es una mujer en la política de muchos años, con una cultura muy amplia, y yo diría de las mujeres que se manejan todavía con sensatez política, que habla como si el régimen al que ella ha representado en muchos años hubiera hecho muy bien las cosas. Y hablaría así lo mismo del PAN y del PRD, que son los opositores más críticos y que fueron los que dejaron en ruinas este país, sobre todo por lo del Pacto por México con Peña Nieto. Y son incapaces de hacer una crítica del estado de país que le dejaron a Andrés Manuel López Obrador. Y el régimen priista panista al que López Obrador le da 30 y tantos años como neoliberalismo, y coincido con eso, desde que Miguel de la Madrid y su sucesor Carlos Salinas de Gortari aprobaron medidas económicas neoliberales, periódicamente tomaban decisiones muy drásticas a favor de los ricos y en contra de los pobres. Y decían es de que no hay otra vía, no hay otro camino, hay que entenderlo y hay que aguantar. Bueno, pues durante más de 30 años el pueblo de México aguantó hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador por la vía pacífica y una elección, creo yo, la más transparente que ha habido desde que existe el IFE, el INE. Entonces, en los últimos años, el régimen político PRI-PAN devastó la economía, amplió las desigualdades enormemente, creció la deuda pública, el país en inseguridad, que ahora estamos peor, hay que reconocerlo, que antes, creció enormemente. Entonces le dejan un país a Andrés Manuel López Obrador en ruinas y le exigen que en 9 meses cambie el país. Se me hace una insensatez. Ahí termino mi primer comentario.
¿Cómo es posible que la oposición en este país esté exigiéndole al presidente de la República y a su gobierno que renueve casi el país y que lo cambie cuando ellos lo devastaron en términos económicos, políticos, sociales durante muchos años? Y ahora son incapaces de asumir una postura autocrítica. Me gustaría también que desde la oposición alguien diga, es de que nosotros también apoyamos para que el país esté o como se le entregó a Andrés Manuel López Obrador. Y reconstruir un país como México, como se lo dejaron, no es asunto nada sencillo, es muy complicado. Ahí termino mi primer comentario. Yo coincido totalmente contigo, y yo creo que también lo que tú hablabas de esta situación de exaltar la figura del presidente, sí, casi de ponerla como una figura mística que por el solo hecho de haber ganado la presidencia de México va a solucionar los problemas en un 2x3, también creo que es una falacia. Sí, coincido en que recibe un país destruido, destrozado, y que necesitaba un proceso quirúrgico para irlo restaurando poco a poco. Y yo de entrada, a mí me lo han preguntado, oye, ¿qué te parece? Y lo que he estado diciendo, Patricio, es, oye, en 9 meses es imposible exigirle cuentas al presidente. Yo le aplaudo que en estos primeros 9 meses de su administración haya cumplido algunas cosas que se comprometió. El programa de becas, la ayuda a los adultos mayores, este programa para los jóvenes, que me parece... 7 programas sociales que hay. Digo, eso yo sí se lo aplaudo, porque al menos fue congruente y se dedicó a trabajar para eso. Que tenemos otros indicios que no están dando los resultados o que no caminan las cosas como se esperaban, esa es otra cosa. Me refiero a la situación económica y a la situación del desempleo, Patricio. Sí, nadie puede negar que la economía está, yo diría, estancada, y que el desempleo ha venido, digamos, a la baja por la incertidumbre que a veces se generan en todos los arranques de cualquier gobierno. Así es, y cuando hay continuidad entre PRI-PAN o PAN y PRI, que eran para el modelo económico del neoliberalismo, pues era continuidad o continuismo, como le llamaba por aquí Mariano González Sarur a la sucesión en Tlaxcala. Pero mira, Martín, yo creo que los saltos a favor del gobierno de López Obrador son mucho más amplios de lo que yo diría son el déficit y los pendientes, que hay varios pendientes. Voy a mencionar 3 rápidamente o 4, Martín. Le apostaban a los opositores a que si iniciaba medidas populistas se le iba a desbaratar la economía. Y ni se ha desbaratado la economía, es decir, en estas variables macroeconómicas que así le llaman los especialistas, la inflación es está en los niveles bajos. La moneda en relación con el dólar, nuestra moneda, que es otro indicador, se mantiene estable. Los precios de los combustibles, que son los que más nos preocupa a la amplia mayoría de la población, se mantienen estables. La deuda pública no ha crecido, y si tomamos en cuenta que la deuda pública Peña Nieto la subió en $1 billón cada año, $1 billón cada año, es decir, entre 5 y 6 billones de pesos en su sexenio, pues López Obrador no ha crecido la deuda pública. Ya mencioné 4 indicadores. Y desde luego también el hecho de que habló de un cambio de modelo económico, y eso, dicen, generó nerviosismo en las cúpulas bancarias del mundo y en el Fondo Monetario, la Banca Mundial. No es cierto. López Obrador también está acabando con mitos de que si no gobierna la tecnocracia el país se desbarata. No es cierto eso. Está gobernando él con economistas que no son los que se forman en las escuelas de Estados Unidos, y la economía no se ha desbaratado.
Él está gobernando, dice, bajo un modelo que ya no es el neoliberal y que no se lo dictan la banca mundial y no se ha desbaratado la economía. Entonces, la oposición desde un principio dijo que si Andrés Manuel salía con esas medidas populistas se iba a desbaratar la economía. Ya les demostró que no. Entonces, eso a mí me parece que es un logro muy importante, porque antes te decían, aguántale manito porque no hay de otra, Las medidas que estamos tomando son drásticas y eso lo dijo Martín y amigos del auditorio, lo dijo Peña Nieto, lo dijo Calderón, lo dijo Vicente Fox, lo dijo Zedillo. Ahí les va manito, aguanten porque no hay otra vía, es la única que tenemos. Y López Obrador ha demostrado que sí puede haber una vía, digamos, alternativa. Y otro tema, está cumpliendo con los programas sociales que decían que no le iba a alcanzar. El asunto de los programas sociales yo aplaudo casi todos, pero deben muchos de ellos revisarse y pronto. Y voy a mencionar uno de ellos, el de los jóvenes emprendedores, porque ahí es donde participan pequeñas empresas, talleres y demás, y ya se está prestando a componendas y a corrupción, hay que decirlo. El periódico La Jornada le dedicó un amplio reportaje días antes del primer informe y habló de que en 26 estados no estaba funcionando bien ese programa, que había errores y demás. En un proyecto como el de López Obrador, claro que tiene que ir habiendo revisión y ajustes, pero yo me refiero, en lo social está cumpliendo ya y hay que hacer revisión de cada uno de los 7 programas. En lo económico no se le ha desbaratado la economía. En inseguridad, ahí sí es el gran déficit de López Obrador. Pero ahí, Patricio, heredó ese problema que se ha desbordado. Era lógico, había expertos que lo habían mencionado, que el asunto de la seguridad iba a seguir teniendo una tendencia al alza, porque era una situación que venía de años atrás y que era difícil simplemente contener porque llegó un nuevo presidente. Y concluyo el segundo comentario. Yo dije que iba a ser de mi parte en 3 diferentes momentos. Algo que a mí sí me parece que está cumpliendo López Obrador es con el hecho de señalar la corrupción abundante que hubo antes de que él llegara a la presidencia, con casos muy específicos que no le corresponde a él ya estarlo diciendo, porque entonces se va a pensar que el presidente es el que está detrás de ello. Aquí yo aplaudo que haya un fiscal ahora independiente, autónomo, Alejandro Gertz Manero, y que esté haciendo su trabajo, pero hay alguien que todavía, sin ser muy visible, pero sí ser un abogado muy competente y reconocido para investigar actos de corrupción, se está ganando a pulso un lugar, y se llama Santiago Nieto Castillo, que es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo le preguntaría a los priistas y panistas, ¿qué hicieron en 20 años, en los últimos 20 años que ellos han gobernado, priistas y panistas, con la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Acaso encontraron algún pez lavando dinero? Se hacían güeyes, Martín, y no servía para nada eso. Y la Fiscalía o Procuraduría antes tampoco servía para nada. Y la Fiscalía de Delitos Electorales era un membrete. Ahora las cosas están cambiando. Entonces, ¿por qué esa insensatez de la oposición de que no hay logros? Por favor, lo está viendo en 9 meses de lo que no hicieron esa retahíla de inútiles llamados Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y todavía un poco Ernesto Zedillo, 4 presidentes de la República francamente inservibles para perseguir el delito y la y guardar la impunidad, para hacerse de la vista gorda con la corrupción. Y López Obrador poco a poco está apareciendo asuntos muy, digamos, de gran corrupción. Eso a mí me parece también un avance. Falta que se castiguen, eso sí, pero eso no es asunto de López Obrador, es de los órganos de procuración e impartición de justicia, que quede muy claro. Entonces, Martín, y finalmente el asunto de la austeridad. Hay un presidente de la República que jamás nos imaginamos, vuela en avión, vuela
en empresas comerciales como cualquier ciudadano, camina las calles casi como cualquier ciudadano, visita los estados del país, ya va en recorridos por segunda o tercera vez. Aquí tenemos un gobernador que en 2 años y medio no ha recorrido ni la mitad de los municipios, y López Obrador en 9 meses ya está recorriendo hasta 2 o 3 veces los estados en vuelos comerciales, ¿sí? Y aquí, con el despliegue de autos que se tiene y se puede recorrer el estado en 8 días, los 60 municipios, ha sido incapaz nuestro gobernador de recorrerlos en 2 años y medio. Entonces, ¿qué le duele a la oposición de un presidente que trabaja y es visible su trabajo y su figura pública todos los días de los 9 meses que lleva en el gobierno? Y además, Patricio, hay que decirlo, la bolsa de los ahorros generados, que es muy generosa, que ha permitido, digamos, con el despido de los trabajadores que habían acceso, con combatir la corrupción, se han logrado ahorros importantes que se van a canalizar para programas sociales. Yo creo que eso también es un buen logro. Y sin embargo también hay posturas muy críticas respecto que si nos va a costar mucho o no la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que si fue una medida buena o no. La verdad es que cuando te hablan de números y te dicen, es que tal medida va a costar tantos miles de millones de pesos, y dice uno, pues sí, pero nunca vamos a ver, la verdad es que al cancelarse esa obra, nunca vamos a ver si realmente iba a ser una obra que iba a generar un gran impacto o iba a ser también otro asunto como un elefante que ayuda y que beneficia a los grandes capitales y a mantener, ya a seguir financiando situaciones de corrupción como se daban en los contratos, Patricio. Sí, Martín, y mira, yo diría que hay una nueva relación de la presidencia de la República y de su gobierno, López Obrador, con la iniciativa privada, con los empresarios, en sus agrupaciones más, digamos, más grandes, y me estoy refiriendo al Consejo Mexicano de Negocios, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Coparmex, en fin. ¿A qué le llamo esa nueva relación? En que se hablan directo las cosas, no se simula ya. El presidente dice que ya 0 condonaciones de impuestos que les venían dando Peña Nieto, Calderón y Fox, y que se iban millonadas de pesos que serían del erario, que serían, digamos, del gobierno para usar ese dinero. Según López Obrador ya no, lo dice frente a ellos. Eso a mí me parece que es algo que muchos se imaginaban que no podía ocurrir, está ocurriendo, y los empresarios no se sienten ofendidos. López Obrador ya les dijo que sus ganancias deben de ser razonables y moderadas. ¿Qué presidente de la República le habla así a los tótems del empresariado mexicano que se sienten intocables? Y finalmente López Obrador, aquí sí termino con la segunda parte, Martín, López Obrador establece muy claramente que la política es para gobernar, para quienes tienen mandos públicos, y la economía es para los empresarios. Es decir, con Peña Nieto y con Calderón, y ni se diga con Fox decía que él gobernaba para los empresarios, así lo repitió no una sino varias veces en su malogrado sexenio Vicente Fox. Pues López Obrador habla lo contrario, dice que su gobierno es para los pobres. Pero finalmente a lo que quiero llegar es de que López Obrador sí ha establecido una división muy clara. La política es para gobernar, no para hacer negocios. Y los que hacen negocios son los empresarios y les pide ganancias razonables. Esta división de lo que es la política y lo que es la economía, a mí me parece que tiene que irse cultivando durante los 6 años para que al final los gobiernos estatales y hasta los municipales que en México se prestan para llegar al cargo y hacer pequeños o grandes negocios. Martín, no estoy hablando de más, de 2.500 presidentes municipales, un buen porcentaje cuando llegan al cargo lo ven como la oportunidad de hacer dinero y poner negocios. Gobernadores hay que ven el cargo para ganar dinero, hacer dinero, hasta fortunas y hacer negocio. Eso es lo que López Obrador dice que ya no debe existir. Y a mí me parece que son medidas
no solo buenas, extraordinarias. Y no soy matraquero de López Obrador, me falta en la parte final hacer una crítica de lo que a mí me parece que no es lo mejor para México con su gobierno, o que no está resultando lo mejor. Pero ahí termino mi comentario de que tiene más saldos a su favor López Obrador que en contra. Las encuestas lo dicen, Sí, Martín. a eso iba. Digamos, el pueblo es sabio, y si hoy 7 de cada 10 mexicanos avala y ve con buenos ojos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que quiere decir que está percibiendo cambios, que está percibiendo una forma diferente de gobernar. Y al fin y al cabo, López Obrador es un hombre que se puede equivocar, que comete errores, y aquí es donde yo creo que hay algunas cosas donde está fallando. Yo creo una de esas cosas donde está fallando es querernos dibujar un país donde todo es paz, armonía y amor, y donde no hay malestar y no hay rechazo, o donde no hay inconformidad. Yo creo que López Obrador debe de también hacer un alto en el camino y revisar lo que está funcionando y corregir aquello donde se empiecen a detectar fallas, como tú lo dijiste en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Claro, Martín. Bueno, entramos pues a lo que yo llamaría la tercera parte, donde sí veo, tengo opinión crítica de su gobierno. Mira, en materia de seguridad, ya lo dijiste con mucha precisión, especialistas lo decían antes de que empezara su gobierno y en los primeros meses. No es cierto. La tendencia de violencia y criminalidad va a ser a la alza, no a la baja. Acertaron aquí los especialistas. Se equivocó López Obrador en su diagnóstico. Él decía que en 6 meses, 1 año, empezaba a verse la pacificación del país. Craso error. Ni con la Guardia Nacional, que a mí me parece que es una de las medidas más importantes de su gobierno en esta materia, está dando todavía resultados. Pero yo ahí soy un observador prudente, lo digo con humildad. Creo yo que los asuntos de inseguridad no se resuelven en 1 año, se resuelven en el mediano y largo plazo. López Obrador se equivocó rotundamente cuando hablaba de meses y 1 año para ir pacificando al país. Le va a llevar mucho más tiempo. Ojalá y detrás de ello haya una estrategia muy clara de coordinación con los estados, principalmente porque a veces los municipios no cuentan con los recursos suficientes para ello, pero ojalá y pronto sea uno de esos momentos de reflexión a los que tú te refieres. Martín, el otro tema es el relacionado con la inversión pública, que no está generando crecimiento económico para que se distribuya, pero finalmente este es asunto de estrategia y de modelo económico. Andrés Manuel López Obrador le ha apostado más a que la inversión se vaya a programas sociales y que la gente tenga posibilidades de tener mejor alimentación, de tener elementos suficientes para los jóvenes permanezcan en las escuelas, qué sé yo, los adultos mayores tengan más recursos. Entonces, cuando eso se da, la economía no se dinamiza. ¿Por qué? Porque pues la gente recibe 2,500 pesos, pero los guarda para obtener para la siguiente entrega del programa social, cosa que antes ese cúmulo de dinero se iba a menos manos y era inversión, a veces buena, a veces no tanto. Entonces, el modelo económico está cambiando, y ese modelo económico yo estoy seguro que también es para el mediano y largo plazo, no para el corto. Y Andrés Manuel López Obrador echa campanas al vuelo que a mí me parece que son equívocas. El México no está viviendo ya felicidad y bienestar, está viendo mejoras y está viendo un modelo económico diferente, eso sí. Pero la gente que tú le preguntes si de veras ya es feliz, pues te va a decir pues que haya seguridad y soy feliz. Que a los jóvenes les está llegando el programa, Martín, yo lo veo todos los días, lo vivo todos los días, porque soy una gente de a pie. Pues los jóvenes estudiantes van de veras con gusto a la escuela, eso sí lo veo. Y están en espera de que, bueno, ¿qué estímulo tienen para echarle ganas?, dicen ellos. Bueno, pues eso sí está cambiando. Ojalá y la reforma educativa, la nueva relación de gobierno con universidades,
con instituciones de educación media y con la educación básica, encuentre el camino para que converjan un nuevo proyecto de modelo económico con lo que llama el gobierno actual la nueva escuela mexicana, sobre todo para educación básica. Si van encontrando coincidencias, yo creo que México sí tiene en el corto y mediano plazo un futuro mucho mejor, porque lo está dirigiendo el país alguien que tiene olfato político. Y ese olfato político de Andrés Manuel López Obrador, voy a decir algo muy contundente para la oposición, no lo tienen ni todos los liderazgos juntos de la oposición en este país. Son liderazgos mediocres, poco visionarios, y se los está comiendo Andrés Manuel López Obrador completitos por su olfato político y pues porque tiene la presidencia. Y esa declaración muy contundente de que la oposición está moralmente derrotada, velo, Martín, los liderazgos del PAN, creo que ni el nombre no sabemos de su líder nacional, o cuesta trabajo, sí, claro. Y el del PRI da vergüenza, y da vergüenza, te voy a decir por qué. En una reunión que hizo el PRI recientemente para analizar el informe de AMLO, lo descalifican, y yo le hago una pregunta al dirigente estatal y hasta al dirigente nacional. ¿En cuánto están las preferencias para ellos, para Marco Mena aquí en Tlaxcala? El dirigente estatal del PRI dice que Marco Mena es exitoso en su gobierno. ¿Cuál es la aceptación de Marco Mena de los tlaxcaltecas? ¿Llega al 10%? No. Andrés Manuel, ¿cuánto tiene? Y en el régimen político mexicano se dice que a la mitad de un gobierno es cuando tiene la más alta aceptación. Marco Mena está un poquito más de la mitad. ¿Qué aceptación tiene? Bajísima. ¿Y sus dirigentes se dan cuenta de eso? No, bueno, yo lo coincido contigo, yo incluso hoy lo comento en mi columna y digo que el PRI pues le falta mucha calidad moral para empezar a criticar y ver los supuestos errores o sí que tiene López Obrador, pero habría que ver, tan solo, no vayamos a ver allá, veamos al de aquí. Digo, si me presumes que tenemos hospitales de primer nivel, con medicinas y doctores y especialistas, te diría, tienes toda la razón. Si me dices que no hay asaltos, que no hay robos, que no nos vienen a dejar cada 8 días o cada tercer día cadáveres de asesinados, de ejecutados, te diría, estás a todo dar para criticar. Pero si tienes una serie de inconsistencias a nivel estatal, no puedes hablar de que el gobierno de López Obrador en 9 meses es un rotundo fracaso. Me parece una barbaridad. Es una barbaridad, es una insensatez. Yo le llamé así desde un principio. El calificativo se me ocurrió ahorita. No he leído tu columna por esto que estamos comentando y dices que coincide lo que yo opino con tu columna, porque finalmente vemos al país y a Tlaxcala, tratamos de verlo con objetividad, Martín, que nos dicen los especialistas en el lenguaje que en el ser humano no existe la objetividad, que existe la subjetividad, pero bueno, yo trato de ver la realidad, sí, entonces, y la realidad nos dice, por ejemplo, en Tlaxcala, que nuestro gobernador no quiere darse cuenta de que la inseguridad es creciente en Tlaxcala desde que él llegó a la gubernatura y 1 o 2 años antes de Mariano González Harús. Es insultante. ¿Sí? Y porque no vivían acá, porque no sabían cómo era Tlaxcala, pues que vivíamos... Mira, hace unos días me decía una alumna que tiene un programa de radio muy importante de denuncias. Me decía, profe, es de que antes en Apizaco yo dejaba mi carro incluso abierto en la noche y al otro día lo encontraba sin mayor problema. Ahora, aunque lo deje cerrado y lo deje con seguro, casi se lo llevan, si no lo pone en una pensión por la noche. Bueno, es uno de los muchísimos ejemplos que ocurre todos los días, pero no se dan cuenta nuestras autoridades. Lo otro es de que finalmente, y yo termino ahí mi comentario de este programa, Martín, si Andrés Manuel López Obrador, a mí me sorprende cómo la oposición lo ataca de que se va a reelegir, contengámoslo, no reelección, y hay otros que dicen se va a ir por inepto, no está gobernando bien. Pónganse de acuerdo al menos en eso. Si Andrés Manuel López Obrador tiene el coraje político, yo le llamo coraje, no en el sentido de enojo, el coraje político de decir revocación de mandato a la mitad de mi gobierno,
Pues si está haciendo malas cosas se tiene que ir. Y a mí me parece muy sensato. Y si está haciendo las cosas bien, pues que termine su sexenio. Pero los de la oposición se espantan de que si termina bien su sexenio va a buscar la reelección. Yo diría, en un hombre que ha mostrado sensatez hasta ahora, para decirle a la oposición, vean cómo se gobierna diferente y no se desbarata el país, como me lo dejaron, pues es un hombre sensato, pero no quieren darse cuenta y se espantan con que ya se debe de ir porque está mal gobernando, y otros se espantan porque pudiera reelegirse. Pónganse de acuerdo. Y termino. Si hubiera revocación de mandato en Tlaxcala, tendría que haberse hecho en estos días. Mi pregunta es, ¿se tendría que largar este inservible que nos gobierna? Pues la pregunta es obvia. Y la respuesta sería más que obvia, ¿no? Porque este ejercicio de la revocación de mandato se pretende sea para el presidente y para los gobernadores. La pregunta que yo les hago en el auditorio, si estuviera vigente esto, tendríamos que esperar 2 años para ver si Andrés Manuel López Obrador continúa o se va. Pues eso es, en eso consiste. Pero también la pregunta yo la hago en un plano retrospectivo y teórico. Aquí en Tlaxcala, ¿qué ocurriría si eso también funcionara? Pues tendría que irse este señor que ni le interesa gobernar y sí le interesa administrar el turismo, la inversión y las becas, porque es a lo único que le ha sabido, ¿eh? A todo lo demás ni le interesa ni le sabe. Sí, y fíjate, Patricio, yo para concluir, yo diría, yo así como le veo cosas buenas a la administración de López Obrador, también le veo algunos asuntos negativos, el asunto de la economía, el asunto de la inseguridad, pero yo creo que debemos de dejar que pase más tiempo. Sí, totalmente. Yo diría que una buena evaluación sería a partir de 2 años. El primer tercio. Y con base en eso podrías hacer ya con datos duros, datos fríos, decir si el modelo económico que está aplicando está dando resultados o si el modelo económico está llevándonos por un rumbo que no es el que nos conviene, Patricio. Yo me sumo a esa opinión que expresas. Para concluir, hay que esperar más tiempo porque un país en ruinas como se lo dejaron, devastado en lo económico y en lo social, no se puede recomponer. Un país no se puede recomponer después de tantos años de saqueo, se puede componer en 9 meses, 1 año. Yo estoy de acuerdo contigo en que un tercio, por eso dividí en tercios también mis opiniones, porque siempre deben de tener pequeños divisiones en la opinión y también los gobiernos. El de Marco Mena en Tlaxcala, al ser de 4 años, 8 meses, pues yo diría que es de la primera y la segunda parte. Pero cuando se trata de sexenios, pues hay que ver los 2 primeros años, sobre todo cuando está haciendo un gobierno de cambio verdadero, le llama él. Ojalá y sea cambio verdadero para bien de todos, pero hay que dividirlo, hay que tener un poco más de prudencia y paciencia para que en 2 años veamos y entonces sí juzguemos con la dureza que merece aquello que no ha funcionado. O sea, a mí, por ejemplo, me dicen, oye, es que a lo mejor no quieres emitir un juicio muy duro contra Andrés Manuel. Pues no, yo lo que creo es que hay que darle tiempo. Y si hizo las cosas mal, pues se lo vamos a decir. Señor presidente, la cagó usted en esto. Y totalmente, si tuvo éxito, señor, es usted un chingón. Pues sí, Martín, yo coincido con eso. Ya pasó este primer informe. Ojalá y podamos hacer un análisis el día 1 de diciembre, por esos días del primer año, 12 meses, y seguir tratando de formar opinión. Yo con mis comentarios lo que busco es aportar algunos elementos para quienes nos siguen tengan la posibilidad de hacer análisis, repito, y concluyo con el comentario inicial. No con calenturas ajenas que ven todo negativo del gobierno de AMLO, que tiene más de positivo que negativo según mi punto de vista, y tampoco siendo matraquero y diciendo que es el salvador de este país y que México lo va a transformar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No se puede cambiar una sociedad de manera tan rápida y digamos a fondo cuando la deterioraron 10, 20, 30 años de gobiernos que no sirvieron para mejorar la economía, mejorar la sociedad y mejorar nuestro régimen político. Bueno, pues
se tenía que decir y se dijo. Gracias, Estamos, Patricio, un gusto haber compartido este análisis contigo. Le damos gracias a Fernanda que está en los controles. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.